noches, y este es el video sobre las preguntas del libro de El alma buena de Saguán. Acá cada uno de mis compañeros va a responder exactamente a una pregunta, donde vamos a explicar nuestros puntos de vista o nuestra opinión sobre lo que la pregunta nos está preguntando. Les daremos respuesta en base a la opinión de cada uno y bueno, eso es todo, está la presentación. Esperemos que les guste el video y vamos allá. Mi nombre es Laura Ortiz y yo voy a hablar sobre la primera pregunta que dice cómo se evidencia el tema de la justicia y de las apariencias en el texto. El tema de las apariencias está muy marcado, sobre todo en la protagonista Xianzhe, porque al inicio ella se dedicaba a la prostitución, cosa que no era muy bien vista y por ende ella no existía para las demás personas o era vista de mal manera. En cambio, cuando esta tuvo ya dinero, que montó su propio negocio, ya todo el mundo empezó a acercársele, a pedirle favores, ya era como bien vista en la sociedad por el mero hecho de haber cambiado de profesión y de tener dinero. Del mismo modo se trata la justicia, que pues podemos ver que es manejada por el tema de los dioses, pero también por el tema de la justicia social y desde la comunidad. Las personas que tenían dinero, ejemplo Xianzhe en su momento o su primo, el barbero, y hasta este hombre que vendía los muebles a un costo súper elevado, eran vistos de buena manera sin importar los actos que hicieran. En su momento el barbero agredió al vendedor de agua, el vendedor de muebles quiso cobrarle una fortuna descomunal a Xianzhe en su momento. Y el primo también era una persona muy injusta, pero aún así por el tema de tener dinero eran aceptados. Bueno, yo escogí la pregunta número 2, que dice cómo se muestra el poder en el texto. Creo que esta es una pregunta un poquito muy fácil de responder y me interesa mucho este tema porque se podría ver como una especie de hipocresía en la sociedad, ya sea la que se nos presenta en el libro o como es realmente en la vida real. Creo que eso se puede ver mucho, se ve muy reflejado, por ejemplo en la protagonista, que era una persona muy amable. Ella era cariñosa, ella respondía, o sea, ella hacía favores y era muy amable con todo el mundo, lo que hacía que las personas se aprovecharan de esa amabilidad y la terminaran abusando de lo que ella representaba. Cosa contraria que pasaba cuando ella se hacía pasar por su primo. Se podría decir que al primo le tenían como una especie de mal respeto. Entonces la gente ya no abusaba de él, sino que más bien se podría decir que lo veían como una figura de autoridad o como de una figura que les podría hacer algún tipo de daño o alguna mala reacción de alguna manera. Entonces a este personaje nunca le faltaban al respeto, no se aprovechaban de él, si tenían deudas con él las pagaban de una vez. Entonces yo diría que en el libro se puede ver mucho como que el poder se ve reflejado o se presenta dependiendo de cada persona. Por ejemplo, si eres una persona muy amable o este tipo de cosas, las personas pueden abusar de ti. Entonces como que el poder, tú no representas ninguna clase de poder, sino que las personas representan poder sobre ti. Mientras que si te vuelves una persona o una figura de autoridad, estás representando todo el poder del mundo, lo que hace que ya tú tengas poder sobre la sociedad o sobre las personas y ellos no tengan ningún tipo de poder sobre ti. Creo que esto lo escogí y me pareció mucho porque eso también se ve mucho en la realidad, que acá como que las personas tienen poder también como por lo que representan, por lo que son, y eso como se ve en el libro, y también por su estatus social. Entonces yo diría que eso en el libro se ve de esa manera. El poder se representa por la clase de persona que eras tú y lo que representabas ante los demás. Mi nombre es Simón Muñoz Muñetón y voy a responder la pregunta 6. ¿Qué reflexión o moraleja te deja la obra? Bueno, a mí la obra me deja la reflexión de que nunca debemos dejarnos influenciar totalmente por otras personas o por otro tipo de comportamientos en la sociedad, puesto que nosotros debemos mantener nuestra esencia, nuestra actitud original y nuestra personalidad ante todo, aunque muchas veces es complicado, puesto que como se retrata en la obra, también es en la vida real, el mundo está lleno de maldad y muchas veces la bondad y las acciones generosas no son bien recibidas por la mayoría de personas y en respuesta se reciben muchas acusaciones, señalamientos
y muchos juicios morales sobre la persona que lo ejerce. Sin embargo, creo que la reflexión se me queda en que siempre debemos mantener nuestra autenticidad y nunca debemos dejarnos influenciar completamente por otro tipo de personas. Siempre debemos mantener lo que somos, debemos mantener nuestra personalidad y tenemos que ser buenos si así lo consideramos. Hola, este video es para el trabajo de COE. Y bueno, la pregunta que elegí fue la de ¿cuál fue la experiencia pues que tuve al leer el texto literario? Lo primero es que como es una obra de teatro, generalmente la primera sensación que me llega al empezar a leer es ir leyendo e ir imaginando las escenas. Voy imaginándome el escenario, los personajes, el vestuario, la música, la ambientación, sí, tratando de seguir como ese orden y como esas órdenes que se dan en el texto, pues. En segundo lugar, una expectativa enorme pues desde el principio y un poquito de incertidumbre al no saber qué iba a pasar y la constante tensión que se mantiene. Es bacano pues que lleven al lector al punto de no querer parar, porque yo terminaba de leer alguna parte y pues quedaba pensando, bueno, ¿qué irá a pasar? Necesito saber qué va a pasar, y no veía la hora de poder seguir leyendo. Creo que eso lo produce algo que está muy bien escrito de cierto modo, porque es como llenar ese punto en el que uno siente tantas ganas y se vuelve insaciable y uno no quiere que termine la obra, en pocas palabras. Bueno, lo otro fue que había muchas palabras pues que desconocía, entonces fueron bastantes palabras nuevas que este libro me permitió, este texto. A lo último, sí fue como un poco extraño, por decirlo así, pues el final no puede satisfacer las ideas que uno tenga, las expectativas, esa parte que uno se va, como uno mismo al leer va creándose de cierto modo su propio final, y uno espera que sea así, de manera pues egoísta, pero el libro tiene otra lógica y es bacano, es retador. Entonces, claro, cuando llega al final uno dice como que es que las cosas eran de tal manera. Y mira que habiendo tantos escenarios en ese ir y venir, uno como que bueno, ¿qué es lo prescindible en este escenario? ¿Qué hay que rescatar? ¿Qué personajes están obrando de mejor forma? Porque cada uno hace lo que hace por cierto motivo. Entonces, hasta ese punto, algo genial. Bueno, la experiencia realmente positiva, enriquecedora, una experiencia que le abre puertas a un mundo de
añoramiento, porque yo antes había leído a Shakespeare, Hamlet precisamente, y bueno, fue una obra un poquito pesada, pero mira que con estas dos obras quiero contar eso con la ópera de los 3 centavos y esta obra pues recién. Le cogí como, bueno, o desde otro punto, empecé a ver esas obras desde otro punto de vista, que no son obras tan complejas, tan llenas de contenido, sino que son más bien fáciles de leer para alguien que no haya leído tantas al principio, como me pasó a mí. Entonces nada, uno no sabe a quién darle gracias pues por haberle permitido llegar a este tipo de libros, ese tipo de textos, a la vida, al destino, bueno, al profe. Listo. Bueno, respecto a la pregunta número 9, de que si creo que el libro es una crítica a la religión, creo que no necesariamente es una crítica a la religión, sino más bien a lo que las religiones profetizan. En una religión siempre van a decirle a la persona, siempre van a inculcarnos que debemos ser solidarios, que debemos amar al prójimo tal cual nos amamos a nosotros mismos, pero en realidad esos actos en la sociedad no se ven del todo. Entonces, no es una crítica directa, pero de pronto sí hace una alusión de que lo que se impone en la religión, lo que se profetiza en la religión, en realidad como seres humanos no lo tomamos en cuenta y no lo aplicamos a nuestro diario vivir. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video, que toda esta información les haya sido útil y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.